El destripador de Gainesville. Hoy en Planeta Conspirativo vamos a hablar de la historia de Daniel Rolin, conocido como el destripador de Gainesville. Para el 20 de agosto de 1990, Gainesville seguía siendo uno de los lugares más tranquilos de Estados Unidos. Era una zona residencial con campus lleno de estudiantes. Pues bien, esto es lo que motivó a nuestro amigo Daniel Rolin a cometer 5 asesinatos a sangre fría. Empecemos por ellos y luego vamos a contar un poquito en profundidad su infancia y qué le llevó a ser así. El 24 de agosto de 1990 interrumpieron el apartamento de Sonia Larson y Christina Powell, donde a ambas usó el mismo método, las ató las manos, le tapó la boca, las violó para después ponerlas boca abajo y apuñalarlas por la espalda hasta llevarlas a la muerte. Después colocó las posturas en formas sexuales, con las piernas abiertas y el pelo en forma de abanico, y las dejó ahí, esa imagen dantesca, para cuando llegara la policía se encontrara esa imagen terrorífica, ¿no? A los 2 días hizo lo mismo con una pareja de estudiantes, tan solo 23 años. Usó más o menos los mismos métodos, salvo que al chico lo dejó en el suelo tal cual fue el crimen. La verdad que fueron unas escenas tremendas estos 5 asesinatos que cometió. No me quiero alargar mucho en estos detalles, simplemente decir que usaba siempre el mismo método. Hubo tal revuelo en el campus al descubrirse estos 5 cadáveres que creó toda una conmoción tremenda, ya que los estudiantes, muchos salieron en masa del campus, fueron y perdieron los estudios, otros dormían juntos en casas y en pabellones, poniéndose guardias para hacer vigilancia. Las armerías vendieron muchísimas armas en ese entonces para la gente sentirse segura. La policía no paraba de recibir llamadas pidiendo que por favor se resolviera esto. En fin, se vio una histeria colectiva que al final derivó que cuando llegaron las autoridades incautaron nada más y nada menos que a 730 sospechosos. De todos ellos había un chico que todo el mundo lo acusaba debido a que padecía una esquizofrenia severa y decían que era violento, era errático, se pasaba vestido de militar por las noches con un cuchillo, vigilando a las personas, y curiosamente la noche del asesinato de Sonia Powell estaba muy cerquita de su casa, mirando por la ventana, y todo apuntaba a que era él. Había habido una serie de coincidencias que así lo hacían. Sin embargo, la policía tomó muestras de su sangre y él tenía sangre tipo A. Sin embargo, en los asesinatos de Danny se vio que él tenía sangre tipo B. Pese a que limpió todo muy bien, dejó rastros de sangre y ADN. No obstante, la policía siguió investigando en él, tenía que ser él de alguna manera por su comportamiento errático. De hecho, hace poco dio una brutal paliza a su abuela, se pensaba de cualquier forma que tenía que ser él. Pero al poco tiempo, en South Park, recibieron un telefonazo de la policía de ahí diciendo que esos asesinatos que habían ocurrido en Gainesville eran muy parecidos a los que habían ocurrido un año antes, en el año 89. Aquí, concretamente en Sevenport, se asesinó brutalmente a una familia de 3 personas. Y de ahí cometió ese brutal asesinato, matando a las 3 personas de una forma totalmente bestial. Ya él era muy dado al voyerismo y espiaba a Julie, una chica de 24 años que le resultaba muy atractiva. Decía que era parecida a su mujer. Bajita, de unos 65, con el pelo castaño a la altura de los hombros. Ese tipo de mujer siempre eran las que estaban en sus crímenes. Pues bien, ese día siguió a Julie con su bicicleta amarilla, pero ese día, sin embargo, no decidió quedarse mirándola, sino que entró en la casa, ató a toda la familia para ir matándolos uno a uno, incluido a John, que tenía tan solo 8 años, Julie de 24, y la madre, William Gibson, que era una limpiadora de 55 años. Bien, dejó a las víctimas en posturas sexuales y por eso vieron que era posiblemente el mismo asesino. Pues bien, ¿cómo se descubrió que era Danny Rolin? Bien, hicieron investigaciones, pero no daban con él, hasta que un día una señora que había estado en la parroquia con Daniel Rolin le acusó directamente a él, porque decía que había hecho declaraciones que no se iría de South Park hasta que no acabara con la vida de alguna mujer y se quedara contemplándolas. Pues bien, la policía le encontró, estaba en ese momento cumpliendo condena por un robo que había hecho a un banco, y en ese momento pues no tenían demasiadas pruebas, pero vieron que el tipo de sangre coincidía, del tipo B. Le llevaron evidentemente a juicios, a testimonios,
hasta que por fin él declaró y se declaró culpable. Pues bien, cumplió condena de todos los robos, después se pasó al juicio por esos 5 asesinatos bestiales. Bien, se llevó a juicio y se le declaró culpable. Pues bien, al final se le mandó a morir por inyección letal. Pero bueno, ¿cómo llegan estos monstruos a ser reales, ¿no? Pues bien, él vivió en una familia muy estructurada. Su padre James, que era policía, desde muy joven les daba palizas a la madre, tanto a él como a sus hermanos, lo que le causó un complejo de inferioridad tremendo. Su padre siempre les estaba maltratando. Un día, por cortar mal el césped, le puso la rodilla en el pecho hasta casi ahogarle mientras se reía. Y Dani no aguantó más. A los 15 años se fue de casa, se buscó la vida y a los 17 años entró en el ejército. Parece que en el ejército empezó a sentar cabeza, pero con peleas con compañeros y abuso de algunas sustancias como alcohol y hachís, le expulsaron. Parece ser que buscó trabajo, que es una persona de bien, se casó, tuvo una hija, pero el tema de tener matrimonio le hizo empezar a tener un comportamiento errático. Empezaba a tener esos recuerdos de su padre, ese maltrato, y antes de que ocurriera decidió largarse sin ningún tipo de aviso, sin ningún tipo de premeditación. Al poco tiempo volvió, pero la mujer estaba muy disgustada con esa actitud y le dejó. Danny estaba aterrorizado, todo le echaba la culpa a la sociedad, a su mujer, que la vida no le iba bien, y en ese momento se volvió un delincuente. Robaba, violaba, hasta que, debido a estar 8 meses en una cárcel tremenda, húmeda, llena de ratas, se le apareció un demonio que le dijo que tenía que cometer 8 asesinatos por los 8 meses que estaría en esa prisión. Por lo tanto, él siempre aseguró que él estaba realmente poseído por esa entidad. La entidad era quien le decía que tenía que cometer esos asesinatos. Sin embargo, la fiscalía lo puso totalmente en duda, ya que buscaban culpabilidad y decía que era muy premeditado, muy perfecto y estaban muy bien elaborados sus asesinatos, y esto de la entidad seguramente fuera un alter ego para justificarse. De cualquier forma, Danny Rolling fue uno de los mayores exponentes para crear las películas de Scream. Su modus operandi, el terror del campus, dio origen a Ghost, al famoso asesino de Scream, que dejó ese terror en el campus y que ha generado millones de dólares en Estados Unidos. No me quiero alargar, de esto se podría hablar muchísimo, hay vídeos que hablan 1 hora, 2 horas sobre él. Hay datos muy interesantes, pero considero interesante dejar el vídeo aquí. Es muy curioso cómo se crean estos monstruos debido a un pasado realmente disfuncional, pero desde luego nada justifica sus actos. Sin más, déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y nos vemos en otro programa. Hasta pronto, amigos.